Bueno, nos encontramos en compañía de Martín Valerio, a quien le agradecemos muchísimo esta entrevista y acompañarnos en esta mañana y por supuesto pues vamos a hablar de temas relacionados con minería. Gracias Martín Valerio, quien es el director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera del país. Bienvenido. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a su programa, El Despertador. Siempre hay como un tema con ese sector suyo. Sí, sí, Eso sí. es una cosa sector impresionante. Siempre hay un tema. Vamos a ver cuáles son los de ahora. Ahora hay un recurso de amparo Sí. de la comunidad contra la barrigol y la construcción de la presa, el proceso de construcción de la presa de Cola. Mira, sí, definitivamente la minería levanta pasiones. En algunos casos podemos hablar del tema de que los recursos económicos que extraen, el tema de las comunidades, que si hay daño en el medio ambiente, pero yo leo o sigo un autor famoso, un filósofo danés, el papá del existencialismo, se llama Søren Kierkegaard, que él habla sobre que la verdad te atrapa, pero para que tú te des atrapar de ella, tú tienes que vivirla. En ese sentido, cuando tú miras la minería no es plana, la minería es personal, es ecológica, es ética y es política. Entonces tú tienes que verla de ese sentido. Tú puedes verla en que a veces tú aportas muchos recursos económicos hacia el Estado y hacia las comunidades, tú mejoras vidas. Si tú aplicas la minería de forma responsable, que es la que se aplica actualmente en la República Dominicana, tú tienes cuidado con el medio ambiente porque la minería es una industria sumamente o hiperregulada en ese sentido. En cuanto al recurso de amparo, es interesante porque esos son compañeros que están sentados con nosotros en una mesa de diálogo en el que la discusión nunca ha sido medioambiental, como dicen ellos ayer o como decían ellos ayer. La discusión era un tema económico, pero hemos visto cómo la narrativa se ha ido diluyendo con el pasar de los días y ahora hemos vuelto a hablar sobre el tema medioambiental que yo siempre le he dicho a ellos, yo los invito a que me citen un conflicto ambiental en los últimos 13, 14 años que haya producido la minería. Ahora, yo sí puedo decirle a ellos. Perdón Martín, pero por años hemos escuchado la gente de Cotuí, de Zambrano, de esa zona, que no tenían agua, porque el agua de donde se abastecían era inservible para consumo humano. Entonces no me digas, con todo el respeto, no me digas que no hemos oído hablar de un conflicto ambiental. Por eso dije en los últimos 12 años, qué bueno que estamos hablando de redes sociales y que se utiliza mucho el concepto TBT. Cuando miramos los daños que se produjeron, fueron daños heredados, un pasivo ambiental heredado que ha sido recuperado. Ese río que muchas veces ese mismo grupo presenta, que es el río que el presidente Hipólito Mejía bautizó como el río Coca-Cola. No es el Mejita. ¿Cómo es? Mejita. Bueno. Pero el presidente Hipólito Mejía bautizó como el río Coca-Cola por el color y lo ácido. Hoy no es así. Y nosotros invitamos a cualquiera que vaya y mire la recuperación que ha hecho esa empresa de un pasivo ambiental que heredó de una empresa que era operada y administrada por el Estado, que realizó un plan de cierre sin ningún tipo de seguimiento. Simplemente el día que cerró, cubrió y se fue. Y no pudo ver los riesgos que pudieron ocasionar con ese plan. Ahora no, ahora ha habido una inversión, un seguimiento continuo que sigue haciéndose y que se ha recuperado. Mire, recientemente, hace unos minutos, conversábamos Ana Mitila y yo cuando comentábamos algunos de los titulares principales del día de hoy. El caso de que en San Cristóbal el alcalde se quejaba de que habían robado tapas de alcantarillas. Y yo quisiera que usted nos dé un poquito de luz de cómo se puede trabajar este material, dónde se funde esto y cómo es que se produce exportación, quién compra, cómo se puede hacer una actividad económica del robo. No estoy diciendo que los socios de ustedes roben, estoy preguntándole como experto del sector, ¿cómo es que se trabaja eso? ¿Dónde es que se trabaja eso? Mira, esa sería una pregunta muy interesante para los organismos que se encargan de perseguir el crimen. La verdad es que se funde
y ese material se utiliza para la construcción o para poder hacer otros productos que son de consumo. Hay diferentes tipos de tecnología, está la hidrometalurgia y está la pirometalurgia. Una es que se utiliza el agua sí, que es la que se está utilizando actualmente para la minería. Está la pirometalurgia, que es la que se utiliza para fundir, que es probablemente la que se utiliza que es fuego. para esas personas que se están robando las tapas de los alcantarillados, que no es más que un crimen, porque si bien es cierto, en algún momento uno puede ver la falta de esa tapa, la realidad de la República Dominicana dice que cuando llueve nosotros no podemos ver esas tapas y pueden ocurrir caídas, y hasta de noche. Y aquí también hay que reconocer que hay un tema con las aceras, con las calles. Definitivamente es algo que hay que perseguirlo, pero eso tiene que caer en manos de las autoridades. Yo creo que aquí todo el mundo debe de saber quiénes son los que consumen ese tipo de material. Sí, sería interesante, bueno, ese tema es apasionante, ¿verdad? Porque nos concierne directamente a todos y todas. Pero en otro ámbito, aprovechando su expertise en todo lo que tiene que ver minería, ocupamos una isla o parte de una isla y se supone que somos un territorio más vulnerable que tierra continental para la minería. ¿Cuántas aprobaciones tenemos en el país? Una vez recuerdo haber visto un mapa y era por donde quiera, norte, sur, este, oeste, que habían concesiones mineras. ¿Cuántas por fin, más o menos cuántas es que tenemos? Hay más de 100 concesiones. Lo que tenemos que determinar es cuáles están operando. Ahora mismo te puedo decir que hay una en Dajabón, hay una en San Juan de la Maguana y hay otras empresas que tienen esas concesiones de exploración, que son las que precisamente debiera incentivar el Estado, que se motive la exploración en los recursos mineros de la República Dominicana, porque es una inversión que se queda directamente en el país y es una inversión a largo plazo. Entonces sí, hay más de 100 concesiones de exploración, algunas en manos de particulares, que serían ya corregida esa situación con una nueva ley minera que se está discutiendo actualmente entre el sector y el gobierno, y hay concesiones que están en manos de empresas. Entonces sí, hay más de 100 concesiones y en operaciones tal vez hay algunas 10 o 12. Y están, perdona Yolanda, Sí, no, también. esas concesiones, 10 o 12, ¿dónde están ubicadas? Sabemos de la Barrigol, sabemos que por Dajabón, Restauración, Correcto. por ahí tienen pretensiones de iniciar, o yo no sé si ya iniciaron, pero díganos más, ¿cuáles son? Mire, las concesiones usted no solamente puede verlas desde el punto de vista metálico, hay concesiones para agregados, hay concesiones para lo que es la industria no metálica. Entonces, esas están dispersas en todo el país. En todo el país hay actividad minera, tanto metálica como no metálica. Lo que pasa es que la metálica... No, pero nos estamos refiriendo a las metálicas. Claro, por el volumen que mueven, están concentrados en lo que es la zona de Maimón, La Vega, Cotuí, Bonao. Obviamente eso bordea un poquito San Francisco de Macorís. Entonces ya usted tiene la zona de Dajabón, Restauración, y aquí ya en San Juan de la Maguana. Pero la realidad es que el mineral no conoce frontera, entonces porque el mineral va debajo de la tierra. Claro. Y la lógica indica que si al lado de la Barrick, para poner un ejemplo, o sea, si hay oro ahí, la lógica indica que probablemente al lado debe de haber oro. Entonces la gente hace su proceso de exploración y determina si hay mérito suficiente para continuar. Entonces esas son las zonas o los distritos donde hay mayor cantidad de concesiones. Sí, y en esa zona de Cotuí, Sí. esa zona que conocemos, está diciendo que hay varias, Sí. pero ¿todas pertenecen a la Barrigol No. o a qué otras concesiones, a qué otras empresas pertenecen? Hay varias empresas que tienen concesiones en el área, no solamente la Barrick, obviamente también la Barrick tiene concesiones en otros puntos del país y así es que van trabajando ellas. O sea, la minería es una industria de inversión activa, constante, y el hecho de tener las concesiones de exploración son las que motivan esas inversiones. Mientras más lejos tú llegues en el proceso, tú dispones de mayores capitales. ¿Qué ha pasado con la exploración de tierras raras? Bueno, es un proceso que el gobierno ha descrito que lo lleva de forma acelerada, está en Pedernales.
ellos entienden que para mediados del año que viene, finales del año que viene, podrían ser fiscalizadas esas reservas, porque es importante diferenciar lo que es un recurso de una reserva. El recurso no es más que el mineral, la reserva es la oportunidad de operar económicamente ese mineral. Entonces ellos están en ese proceso determinando si hay reservas fiscales que puedan permitir acudir al segundo paso. Sí. Bueno, y en cuanto a las relaciones de las mineras con medio ambiente, se supone que depende. Es un matrimonio sin divorcio. Sí, sí, imagínese usted. Mira, como te decía, uno no puede dejarse, o sea, para dejarse atrapar de la verdad, no solamente uno puede llevarse de informes, hay que visitar. Hay que ver exactamente cómo una operación minera trabaja y cómo deja. Cuando hablamos de sostenibilidad, que es lo que nos une en matrimonio con el medio ambiente, se trata de dejar el mundo sin comprometer las generaciones futuras. Nosotros trabajamos en ese sentido. Y esta es la única industria que antes de empezar tiene que presentarte un plan de cierre para tú saber cómo vas a dejar ese lugar luego de haber operado. La relación es buena en el sentido de que nuestras empresas, las que están en la Cámara Minera, promueven la minería responsable y sostenible. Cuando digo responsable, es que están dispuestas a rendir cuentas, y lo ha dicho el ministro de Medio Ambiente ya en 3 ocasiones, que las empresas mineras que están operando actualmente en el país cumplen con los requisitos medioambientales, por lo tanto cumplimos con la ley. Y en cuanto a que sean sostenibles, nosotros trabajamos tratando de dejar el sitio en las mismas condiciones que nosotros la encontramos. Además, la tecnología nos ayuda bastante a mitigar riesgos. Eso es importante que lo digamos. No es la misma minería de hace 30, 40 años. Esta es una minería moderna que ya tiene la capacidad tecnológica para ir haciendo trabajo sin ser tan invasiva. En cuanto a la minería no metálica, hay personas que no necesariamente están organizadas como empresas, pero que sí se dedican a la minería de manera informal. ¿Cómo ve la Cámara este tipo de explotación? Y por otro lado, en relación a las cuevas del Pomier, que en días pasados, en los meses pasados, hubo mucha controversia y que el presidente habló de eso en el discurso del 27 de febrero, ¿qué está pasando con la exploración minera en esa zona? Mira, qué bueno que tú tocas, o sea, tú haces la pregunta y al mismo tiempo toca el tema, porque precisamente eso ha ocurrido. Lo que es la minería industrializada, que está en la cueva del Pomier, ni siquiera está en la zona de amortiguamiento. Ahora bien, hay una serie de mineros que son informales, que están alrededor de esa empresa y obviamente han visto una oportunidad de potencial económico y mejorar su calidad de vida. Entonces, esa industria informal tiene que ser definitivamente monitoreada, tiene que ser formalizada y llevarle a cumplir con los estándares de calidad que exige la minería de hoy en día. Además, los daños que posiblemente tengan las cuevas del Pomier no necesariamente tengan que ver con la minería, pueden incidir otros factores, como por ejemplo, un turismo de forma desorganizada, en la que ocurren visitas. Obviamente todos sabemos que aquí hay un problema serio de educación ambiental, no solamente de las empresas, también del ciudadano común que puede entrar y visitar esos sitios. También hemos tenido ejemplos Lo que pasa es que, disculpe Martín, lo que pasa es que el uso de dinamita cerca de una cueva pone a uno a pensar que quizá es más dañina que la visita, que no digo que no sean dañinas también. Entonces, yo diría que en vez de usar la palabra dinamita, usemos el término voladura, que es el término correcto que utilizamos en la minería, y es microvoladura. O sea, son voladuras que están focalizadas en diferentes puntos y una onda mata a la otra. En Estados Unidos, por ejemplo, en el mismo downtown en Nueva York, ustedes ven cómo a veces derrumban un edificio con otro edificio al frente. Claro. Y es precisamente por eso, porque colocan esas microvoladuras y el edificio se desploma de esa forma. No es como cuando tú realmente le metes dinamita como si fuera el coyote del correcamino que hace un hoyo, sino que tú colocas esos puntos en diferentes lugares y ocurre la voladura. Pero eso es lo que pasa. Y yo creo que en ese sentido a nosotros como sector tal vez nos ha faltado la iniciativa de comunicar y mostrar eso. Pero definitivamente el término de nosotros es microvoladura y es focalizada. El daño o la invasión es mínima, para no decir cero. Sí, Martín, Valerio, en los últimos tiempos hemos visto la Iglesia Católica
sacerdote de la Iglesia Católica, muy involucrado en el tema ambiental. Se han movilizado en Dajabón, Loma de Cabrera, se han opuesto a la intervención minera, alegando los daños a ríos compartidos entre Haití y República Dominicana que serían afectados. Y asimismo ha sucedido en el área de Cotuí. Recuerda que hace unos meses vimos la desagradable historia, imágenes de un sacerdote con su cara llena de sangre en una refriega entre los comunitarios y agentes policiales o militares. En fin, ¿tiene la Cámara Minera alguna relación con la Iglesia Católica para sentarse a conversar o algo por el estilo? ¿Ha tenido algún contacto? Estamos sentados en una mesa de diálogo. No solamente eso, la Iglesia Católica no es ahora que se ha preocupado por el medio ambiente. Desde usted lee la Biblia, usted va a encontrar que incluso da un día de descanso, no tanto para el ser humano, sino para la tierra, en su narrativa. Y también está la encíclica papal Laudato Si, que es la del 2015, que la emitió el Papa Francisco, que habla sobre el cuidado de la tierra y que debe de hacerse de una forma igual, que no comprometa a las futuras generaciones, o sea, de forma sostenible. Eso es loable. La Iglesia tiene un trabajo que hacer, que es preocuparse por las comunidades y ser un veedor de que la industria minera pueda convivir con el medio ambiente. Y no solamente es un rol de la Iglesia Católica, también es un rol de nosotros, pero también es un derecho que está consagrado en la Constitución, en el artículo 17, los recursos ambientales pueden ser explotados siempre y cuando sean de forma sostenible. Y tú te encuentras también en el artículo 50 que está el derecho de propiedad. Por lo tanto, hay dos derechos fundamentales en nuestra Constitución que pueden convivir juntos. Lo que sí hay que hacerlo de forma responsable, cuidar el medio ambiente y trabajar en pos de que cuando nosotros cerremos, el sitio quede en una muy buena condición. Y no solamente hablamos de medio ambiente, porque también cuando hablamos de sostenibilidad solamente nos referimos a ese sector, sino también hay que mejorar la calidad de vida de las personas que están al lado de nosotros, ser buenos vecinos. Martín, Valerio, finalmente, porque de verdad el tiempo es terrible y se nos viene encima, pero la Cámara es también petrolera. Sí. Y quisiéramos saber cuáles son las perspectivas, no solamente de posible exploración petrolera próxima a la República Dominicana, sino también el tema del almacenamiento y lo que se había hablado en algún momento de una refinería en Guyana. Mezclé varias cosas. No, pero definitivamente es un tema que está en boga también. Ustedes habrán leído que se aprobó la ley que modifica la producción de hidrocarburos aquí en la República Dominicana. Y lo más importante de esa modificación es que trae el trato igualitario que lo dice la Constitución y permite que el inversionista extranjero tenga el mismo trato que el inversionista local. Lo que permitirá que ese recurso, ese dinero venga y pueda desarrollar la exploración en cuanto al sector petrolero. Que la refinería dijo en su último informe, o su tercer informe me parece, que existen cantidades. Ahora hay que ver si la calidad, si la calidad es lo suficientemente buena para poder ser explotada. Por lo tanto, esa inversión extranjera sería muy bien recibida aquí. Y al igual que las tierras raras, es algo que la Cámara Minera recibe con los brazos abiertos, porque definitivamente cambia el panorama para la minería y lo que nosotros podemos seguir aportando aquí a la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos, el director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana. Nuevamente agradecidas por su visita. Y nosotras tenemos muchísimo más contenido en El Despertador. Ahora vamos al segundo boletín y luego llegamos aquí al set de entrevista porque tenemos otra entrevista también. Adelante.